Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están, jóvenes? Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias, que todo esté muy bien. Y hoy día vamos a revisar la clase número 8, que se llama Célula eucariota vegetal. El objetivo de esta clase va a ser explicar la función de las estructuras propias de una célula eucariota vegetal. O sea, solamente vamos a hablar de estructuras u organelos vegetales que están solamente presentes en estas células vegetales. Pero primero, quería mostrarles, compartirles algunas de las tareas que me han enviado de la clase anterior. ¿Ya? Tenemos aquí algunas imágenes de las tareas. No necesariamente tienen que estar hechas en el cuadernillo. El que no tiene su cuadernillo sabe que puede desarrollar en su cuaderno y puede sacarle su fotito y enviármela. ¿Ok? Recomendaciones de la foto, que sea de frente, que el lápiz se vea que esté bien marcado, una letra clara para poder corregir bien y enviarle las correcciones luego a ustedes. Continuamos. Vamos a recordar un poco lo de la clase anterior. La clase anterior también estuvimos viendo estructuras celulares, organelos, pero que estaban presentes, bueno, también están muchos de ellos presentes en la célula vegetal, ¿cierto? Tanto como en la animal, ¿ya? Como por ejemplo, veíamos que las células en sí eucariotas van a tener presencia de núcleo. Acá tenemos un núcleo de una célula animal. Pero si se fijan acá, este es el núcleo de una célula vegetal. Es mucho más pequeño y se encuentra en la periferia, a diferencia de una célula animal que el núcleo se encuentra casi de manera central. ¿Ya? ¿Por qué esto? Porque en el caso de una célula vegetal posee un organelo membranoso, que es la vacuola central, que es muy grande, de hecho es la estructura más grande en una célula vegetal. Y esta desplaza todo el resto de las estructuras hacia la periferia. Por eso que el núcleo es más pequeñito en una célula eucariota vegetal. ¿Ya? También veíamos en la clase pasada las mitocondrias, decíamos que esta tenía una característica súper particular porque poseía su propio ADN, y la mitocondria está presente tanto en la célula animal como en la célula eucariota vegetal. Si se fijan, mitocondrias. Y dijimos que estaban encargadas, por ejemplo, de la respiración celular y de otorgar energía en forma de ATP a las células. Hablamos también que alrededor del núcleo existía una estructura llamada retículo endoplasmático y que la que venía próxima del núcleo era el retículo endoplasmático rugoso y el que le seguía era el liso. Acá también está, pero se ve mucho más pequeño. Esos puntitos que están por ahí también, los ribosomas, que también eran estructuras que estaban presentes en ambos tipos de células. El citoplasma, ya que es ese medio acuoso en el que van a estar inmersos todas las estructuras celulares, también lo poseen ambas células. La membrana plasmática, que es lo que delimita, ¿cierto? Y permite el tránsito de sustancias a través, ¿cierto? Ya sea que ingresen o salgan de la célula, que también la tiene la célula eucariota vegetal, ¿ya? Pero van a haber algunas estructuras que marcan la diferencia, que van a encontrarse solo y únicamente en la célula eucariota vegetal. Y esas son las estructuras que vamos a estar estudiando hoy día, ¿ya? Ya vimos la mayoría de las estructuras junto con sus funciones, dónde están, cuáles son sus características, y ahora vamos a estudiar solo las que se encuentran y hacen la diferencia entre una célula eucariota vegetal y una animal, ¿ya? Entonces acá teníamos la pregunta, ¿cuál será la principal diferencia entre una célula eucariota vegetal y animal? Y una de las principales diferencias va a ser la presencia de esta vacuola central grandota, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el caso de una célula eucariota vegetal, tiene una sola vacuola, pero es tan grande, y si se fijan la función que tiene es la de almacenar agua. En cambio acá, fíjense bien, la vacuola. Son vacuolas muy pequeñitas. Tienen mayor cantidad, pero son pequeñitas. Otra estructura es la presencia de cloroplasto, esta estructura que está acá. Solo se encuentra en la célula eucariota vegetal, no así en la animal, ¿ya? Y tenemos otra estructura que es la pared celular. Esto verde rígido que se ve acá, esa pared celular que va a estar rodeando a la membrana plasmática de la célula eucariota vegetal, también es una estructura que marca la diferencia entre una célula vegetal y una célula animal. Entonces,
¿Qué podemos decir de esta pared celular? Si se fijan, como les decía yo recién, la pared celular va a estar de manera externa, ¿ya? Va a estar rodeando a la membrana plasmática, que dijimos que la membrana era una bicapa lipídica. Esta pared celular, en las plantas, ¿ya? Porque recordemos que son células eucariotas vegetales, en las plantas está formada principalmente de celulosa. Y esta celulosa, esta pared celular en sí, va a otorgarle rigidez a las células. Acá tenemos una imagen de microscopía real, en donde tenemos una célula vegetal, acá hay otra célula, aquí hay otra más y otra más. Y si se fijan estos contornos que tenemos acá, serían la pared celular de estas células. Podemos darnos cuenta de que es bastante rígido, ¿ya? ¿Para qué necesita esa rigidez la célula vegetal? Porque resulta ser que estas van a estar, al agruparse, forman una planta o un vegetal. Y estas plantas o vegetales necesitan tener rigidez ya que ellos no tienen huesos, como nosotros, que nos otorga la rigidez, ¿cierto? Y la firmeza. En el caso de los organismos pluricelulares que están formados, ¿cierto?, por eucariotas animales, en el caso de las plantas no poseen esqueleto. Por lo tanto, sus células son las que necesitan tener rigidez para que al formar ciertos tejidos, estas puedan ser más firmes y no sean algo flácido, ¿ya? Luego tenemos aquí otra estructura que son los cloroplastos. Acá tenemos una célula vegetal, eucariota vegetal, y estas partes de acá, ¿cierto? Va a ser el cloroplasto. El cloroplasto es una estructura que se marca de un color verde, como lo vemos acá. Estos circulitos pequeños, todos estos circulitos pequeños que están acá, son cloroplastos. ¿Por qué serán verdes, creen ustedes? De hecho, las plantas todas son de color verde gracias a ese pigmento que poseen los cloroplastos. Y los cloroplastos, al igual que la mitocondria, van a tener su propio ADN suelto en lo que sería su citoplasma. Tiene sus propios ribosomas también para fabricar sus propias proteínas. ¿Se acuerdan que en la clase pasada les hablaba de que la mitocondria y otra estructura más, que en este caso es el cloroplasto, eran parte de la teoría endosimbiótica? Y esa teoría se conocía así, de esa manera, porque se decía que una célula más grande, ¿cierto?, se engulló a estas que eran más pequeñas y generaron una endosimbiosis. Endo porque estaban al interior de otra célula mayor y simbiosis porque van a existir, ¿cierto?, y se van a cooperar mutuamente. Una le proporciona algo a la otra. ¿Cuál es la característica de este cloroplasto? Las características principales es que en su interior va a estar formado por unos tilacoides, unas membranas tilacoidales, ¿ya? Porque como es una célula que ha sido engullida, esta tiene dos membranas. Una que es la que pertenecía a la célula que le engulló, otra membrana que le corresponde a esta célula, porque era un prototipo de célula, y otra que se conoce como membrana tilacoidal, ¿ya? Los tilacoides, ¿cierto? Vamos a tenerlo acá, que cuando se agrupan van a formar las famosas granas. Y en estos tilacoides es donde vamos, y en estas granas es donde vamos a encontrar un pigmento verde que se conoce como clorofila. La clorofila es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no solamente le va a dar la coloración verde a este organelo que al mismo tiempo le va a dar la coloración a las plantas, sino que esa clorofila actúa como antena para poder captar los fotones de luz provenientes del sol o de alguna fuente luminosa y los va a tomar junto con el agua que va a tomar, ¿cierto?, del medio a través de las raíces de las plantas y el dióxido de carbono van a transformar todos estos reactantes en energía. O sea que esta estructura, el cloroplasto, es lo que le permite a las plantas poder transformar la energía lumínica en energía química. ¿Ok? Por eso es tan importante. Este organelo es el que permite que las plantas sean organismos autótrofos, o sea que generan su propia energía para poder vivir a partir de la luz. ¿Ya? Y esto
Este organelo, como les decía, es de color verde por el pigmento de la clorofila, que son como unas especies de antenitas que tienen. Se dice así como de antena, por lo que captan los fotones de luz. Tienen la capacidad de captar los fotones de luz para transformarlos, junto con el agua que capta, ¿cierto?, del medio y el dióxido de carbono proveniente del medio, lo transforman en glucosa y el oxígeno. ¿Ya? Y la glucosa, cuando se degrada al interior de las, acá tenemos el efecto, ¿cierto?, fotosíntesis y respiración celular, cuando los fotones de luz son captados por los cloroplastos, ¿cierto?, en donde va a tomar el dióxido de carbono del medio y el agua del medio, más los fotones de luz, realiza el proceso de fotosíntesis. Y el producto de la fotosíntesis va a ser una molécula de glucosa y moléculas de oxígeno. ¿Ya? Y esa glucosa y ese oxígeno es enviado a la mitocondria, en donde va a ser degradado para producir energía en forma de ATP. ¿Ok? Por eso es tan importante la fotosíntesis, la respiración celular y en este caso este cloroplasto. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos también lo que les decía yo al principio, la famosa vacuola central. Esta es una célula eucariota vegetal que posee una sola y única vacuola, pero es tan grande que ocupa casi todo el espacio disponible al interior de esta célula. Y es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la vacuola central almacena agua. Y ustedes saben que el agua para las plantas es sumamente importante, para todas las células, pero para las plantas mucho más. Porque además esta agua es como la que le va a estar dando forma a la célula en sí. Si no pudiera almacenar el agua acá, es como que la plantita se marchita. En cambio, la célula animal posee vacuolas, puede poseer hasta 3, 4, un poquito más quizá, pero muy chiquitita. O sea, tiene poca reservorio de agua en las células eucariotas animales. Yo les decía acá, esta vacuola central lo que va a provocar, ¿cierto?, es darle la forma a las células. Entonces le va a dar esa forma definida y hace que la planta pueda estar mucho más erguida. Sin embargo, cuando a nosotros se nos olvida echar la agüita a la planta, fíjense que la plantita empieza como a doblarse, a deshidratarse, se pone media mustia, media triste, como dicen de repente, ¿cierto?, las abuelitas o a los que les gusta la jardinería. Cuando medias tristes las plantitas necesitan agüita, ¿cierto? ¿Para qué? Para que puedan volver a realizar sus funciones y a rellenar esta vacuola central que almacena ahí su dosis de agua. Ahora les toca a ustedes. Analice la situación que muestra la siguiente imagen y responde. Acá tengo justo el ejemplo que les estaba diciendo yo. Una plantita que está bien regada, ¿cierto? Si se fijan está bien bonita. Pero tengo otra en donde no le hemos echado mucha agüita acá, ¿cierto? Entonces está un poco mustia, un poco marchita. ¿A qué puede deberse que la flor esté marchita? ¿Qué creen ustedes que le pudo haber pasado? ¿De acuerdo a lo que hemos conversado hasta este momento? Muy bien, ¿cierto? Puede deberse a la falta de agua. ¿Qué dice? Explica qué estructura celular es responsable que la segunda flor no esté marchita. ¿Cuál sería la estructura celular de las 3 que mencionamos que provocaría que esta plantita de acá no esté marchita, que esté así bien bonita? ¿Cuál creen? Muy bien. La gran vacuola central, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí se almacena el agua. Y dijimos que debido a su gran tamaño mantiene la forma de la célula y permite que la planta esté erguida. Si esa plantita empieza a deshidratarse porque no le echamos agüita por mucho tiempo, entonces va a consumir el agua que está almacenada en su vacuola central. Y una vez que ya haya consumido toda esa agüita, obviamente que se va a colocar mucho más, se empieza a colocar más mustia, ¿cierto? Se empieza a doblar, a deshidratar las células que forman esa plantita, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hidratarla de vez en cuando, ¿cierto? Dependiendo de la necesidad de agua que tenga la planta. ¿A qué se debe que las hojas de las plantas son verdes? ¿Cuál será la razón por la que deben ser verdes? Sería entonces por la presencia de